Te estamos buscando, Señor, hoy en este tiempo, Señor. Temprano te buscamos, Señor. Hallamos, Señor. Ese encuentro maravilloso contigo, mi Dios. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré. Yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. 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 Tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Sostienes, oh Rey, en tus brazos, Señor, estamos. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso y admirable, Señor. Tú eres nuestro socorro, Señor, en medio de la angustia, en medio de la alegría. Tú eres, Señor, nuestro deleite. Mi socorro ha sido tú, y
en la sombra de Él. Hoy estamos declarando por medio de la adoración palabra de bendición, palabra que edifica, porque solo su diestra, nos agarramos de esa palabra que hoy declaramos, la diestra del Señor nos sostiene. Tu diestra me ha sostenido, tu diestra me ha sostenido, tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Dale gracias al Padre. Recuerda todo lo maravilloso que Él ha hecho por ti. Recuerda ese primer amor. Deleítate en Él. Estamos declarando que nuestra alma anhela al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nuestra alma busca clementemente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te buscamos, Señor. Te anhelamos, Señor. Queremos más de ti, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, entregando todo su ser. Esta adoración a ti, Señor. Permítenos y abre nuestros ojos, Señor, para poder ver tu gloria, Señor. Para poder ver tu poder y tu majestad, Señor. Permítenos deleitarnos ante ti, Señor, y ante tu presencia. Que nada, Señor, nos separe, Señor, de tu inmenso amor. Ni nada nos quite, Señor, ese brillo, Señor, de ver tu gloria y tu majestad, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos das. Ahí donde tú te encuentras, dile, Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos porque yo quiero verte, Señor. Abre mis ojos porque yo quiero tomar ese estandarte de victoria. ¿Dónde está ese pueblo que le va a pedir al Señor que abra sus ojos para ver la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Dónde está ese pueblo que gime y que clama al Rey? Hoy vamos a exaltarle al Rey. Hoy vamos a decirle, abre mis ojos porque yo quiero contemplar tu majestad. Y quiero declarar ese santo, santo, santo. Iglesia de Dios dice, Santo, 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 Santo,
santo, santo, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Queremos verte, Señor. Ven, porque es hora de adorarle al Rey. Ven, es hora de adorarle al Rey que vive, al Rey Todopoderoso. Hoy vamos a declarar victoria, porque Él ya la ganó. Hoy vamos a declarar victoria, porque Él ya la ganó. Él ya triunfó. Él la ha ganado por ti. Y hoy vamos a adorarle al Rey. Y vamos a declarar que toda lengua confiesa su santo nombre. Toda lengua confesará que es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Es hora de adorarle.
confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, un tesoro eterno tendrás en Él, si coges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, un tesoro eterno tendrás en Él, si coges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si coges su amor. Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Él es Rey. Toda lengua confesará que Él es Dios, y las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si coges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, y las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si coges su amor. Él es Rey, 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 Él es el Rey. Él es el Rey. Amén. Adoramos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahí donde estás, levanta tus manos, dile: Señor, tú eres el Rey. Sé el Rey de mi vida, de mi corazón. Señor, sé tú el Rey de mi vida. Sé tú el Rey de mi casa, de mi familia. Sé tú el Rey de mi hogar, de mi matrimonio, de mis hijos. Dile al Señor con tus palabras, con tu boca, dile: Señor, sé tú el Rey de mi destino. Sé tú el Rey de mi vida, de mi corazón. Gobierna tú, oh Dios. Trae tu reino. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Dile al Señor ahí donde estás: Señor, sé tú el Rey de nuestras vidas y de nuestros corazones. Sé tú el Rey de mi casa. Pon en orden lo que está en desorden. Guía mi vida, guía mi corazón. Guía, Señor, mis emociones, mis pensamientos, mi conducta delante de ti. Señor, guía mis pasos, mis caminos. Sé tú el Rey. Guía, Señor, mis decisiones. Guía, Señor, mi destino. Guía, Señor, mis relaciones delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, reconocemos que tú eres el Rey y que solo tú eres digno de ser alabado. Estamos en este lugar para rendir nuestra adoración, para rendir nuestros cánticos, pero también para ofrendar nuestras vidas delante de ti, nuestros corazones delante de ti. Señor, gracias porque tú preparas este ambiente y este lugar para que podamos traer nuestras vidas como sacrificio vivo delante de tu presencia y presentar nuestros corazones. Si hay alguna necesidad, si hay alguna causa, algún problema, quiero animarte que puedas orar allí y decirle: Señor, te presento también esto. Presento delante de ti este problema. Presento delante de ti esta situación difícil, complicada. Presento delante de ti, oh Dios, esta necesidad. Quiero animarte que donde estés puedas orar y decirle: Señor, traigo mi corazón, pero también traigo, oh Dios, esta carga, este problema. Si es afán, si es ansiedad, te invito que lo pongas allí, en las manos de Dios. Dile: Señor, te entrego esto. En el nombre de Cristo Jesús, quita toda carga de mi corazón, todo peso que agobia mi alma,
Quita, Señor, toda distracción que me desenfoca en tus propósitos de tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, trae a mi hogar tu presencia, trae a mi vida tu presencia, trae a mi corazón tu presencia. Dame paz, dame de tu amor, de tu gracia. Quita, oh Dios, este problema que se ha vuelto complicado y difícil. Si es angustia, si es vacío, si es dolor, dile, Señor, te traigo delante de ti esta angustia. Presento delante de ti el vacío de mi corazón, el dolor de mi alma. Trae sanidad y restauración. En el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé en qué condición usted está aquí en esta mañana, pero Dios lo sabe. Dios sabe que cuando usted entró por estas puertas, todo lo que hay en su corazón. Y si hay algo que estorba, este es el momento para decirle, Señor, te entrego esto. Alguna amargura, algún rencor, algún odio en tu corazón, alguna herida de tu corazón. Este es el momento para traerlo a la presencia de Dios y decirle, Señor, pongo esto en tus manos. Ayúdame, por favor. Enséñame, guíame, dirígeme. Abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y quita toda ceguera espiritual. Dame claridad, dame luz, dame entendimiento, dame sabiduría, dame dirección. Señor, abre mis ojos, abre mis oídos y permíteme entender y oír tu voz. Y permíteme recibir tu palabra en mi corazón. Y permíteme caminar a la luz de tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Dale gracias a Dios ahí donde estás. Y dile, Señor, gracias. Porque tú eres bueno. Gracias por este día. Gracias por esta semana. Gracias por este tiempo de nuestras vidas. Gracias porque tú nos das la oportunidad de vivir. Gracias porque tú nos das la oportunidad de respirar, de caminar, de entender que somos tuyos y ovejas de tu prado. Gracias porque tú pastoreas nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro corazón. Gracias te damos en este lugar por la oportunidad de participar en esta congregación y de traer nuestras vidas ante tu presencia. Señor, gracias por la salud. Señor, gracias por el trabajo. Señor, gracias por la familia. Señor, gracias por los hijos, por los nietos. Señor, gracias porque mi vida depende de ti. ¿Cuánto dependen de Dios? Señor, gracias porque yo dependo de ti. Yo dependo del Señor. Diga al Señor, yo dependo de Dios. ¿Por qué yo dependo de Dios? Porque mi vida está en sus manos. Mi corazón está en sus manos. Mi hogar, mi casa, mi familia está en sus manos. Yo dependo de Dios porque todo lo que somos y lo que esperamos ser está en Él. En Él somos, en Él nos movemos, dice Pablo en el libro de Romanos. Señor, gracias porque en ti somos y en ti nos movemos. Y por medio de ti, Señor, podemos hacer conforme a tu voluntad. Nuestras vidas están en tus manos. En Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén. Amén. Bien. Salmos capítulo 43. Durante todos estos domingos hemos estado hablando acerca de buscar la presencia de Dios. Si hay una necesidad muy profunda en nuestros corazones, es la necesidad de tener comunión con Dios. El ser humano siempre tiene esa necesidad de tener comunión con Dios. Y en ese deseo de tener comunión con Dios, se refleja una condición, se refleja una situación. Hay un vacío, hay un deseo, hay un anhelo. El Salmos capítulo 42 y el capítulo 43 se refleja eso en el corazón del salmista. Salmos 43 dice la palabra: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado?
¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Dice el verso 3, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y solo quiero quedarme allí con el verso 4. Mira lo que dice el verso 4. Entraré al altar de Dios. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Si usted lee allí el capítulo 43 de Salmos, es un capítulo que hace referencia a poner la esperanza en Dios, descansar en Dios, depositar nuestras vidas en las manos de Dios. Cuando usted está en una situación difícil y complicada, cuando usted enfrenta una situación donde hay angustia, cuando usted está en una situación donde no tiene idea de qué tomar decisión, ¿en quién pone su esperanza? ¿En quién fija su atención? ¿En quién fija su corazón? Este es un salmo donde David expresa su deseo y su anhelo de esperar en Dios, su deseo y su anhelo de confiar en Dios, su deseo y su anhelo de mirar a Dios. Cualquiera sea la situación que enfrentes en tu vida y en tu corazón, nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios. No hay más. No hay más. Solo Dios. Ahora, dice el verso 4, entraré al altar. Entraré al altar de Dios. Habla de un lugar. Habla de una posición. Habla de una situación. Entrar. Y esa es una invitación y también es una determinación. Entrar. Entrar al altar es una referencia al lugar donde celebraban las prácticas religiosas del Antiguo Testamento, el tabernáculo. En el tabernáculo que se construyó en el desierto, habían 3 lugares y habían 2 clases de altar. Un altar para ofrecer sacrificio. Ese altar estaba en el área de los atrios, fuera. Y había un segundo altar, el altar de incienso, que estaba dentro del lugar santo. Y en ese altar, solo el sumo sacerdote podría entrar allí para ofrendar y traer su ofrenda por causa del pueblo y por medio del pueblo. Este altar representa un lugar donde él podía traer todas las oraciones y presentar oraciones en favor del pueblo. La Biblia, la palabra de Dios, hace referencia al altar. El altar era cualquier estructura sobre el cual se ofrecían sacrificios, ofrendas y expresiones de adoración. Sacrificios, ofrenda y expresiones de adoración es lo que se ofrecía y se ofrece en el altar. Por lo general, el altar era un lugar elevado, un lugar que se constituía, se establecía, se construía con esa condición. Altar proviene de la palabra altura. ¿Recuerdas a Cristo? El cuerpo de Cristo fue elevado en una montaña y fue puesto en una cruz, fue elevado. Y desde allí, Cristo es nuestro altar. Cristo es nuestro altar. Él fue elevado en una cruz. Fue puesto en la cruz, en lo más alto. Entonces, de manera que todo lo que se consagraba en un altar era lo mejor y lo más digno. En un altar se trae ofrenda como lo más digno, lo mejor, las primicias, el regalo, la gratitud, la honra, lo que se estima, lo que se ama, se trae al altar. Y en esa forma, un altar siempre representa un lugar de consagración. Eso representa un altar. Un lugar donde usted consagra, donde usted entrega, donde usted rinde,
donde usted deja, donde usted renuncia, un altar donde usted ofrece, un altar donde usted da lo que tiene. Un altar representa un lugar de consagración, apartado, separado. Un lugar de consagración es un lugar donde usted dedica a Dios, aparta para Dios, separa para Dios lo más digno, lo mejor de su vida. Y antes de que Dios diera su ley en el Antiguo Testamento a Moisés, allí en el monte de Sinaí, acerca de construir un lugar, ya en Génesis capítulo 8, verso 20, nos encontramos de cómo Noé construyó el primer altar. Usted puede revisar allí Génesis capítulo 8, verso 20. Noé, después del diluvio, salió del arca él junto con toda su familia. Y lo primero que hizo fue construir un altar. Ese altar es un altar de gratitud, dice el verso. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Era un altar de sacrificio para expresar gratitud. Y en ese altar, Noé, a través de ese altar, Noé bendijo a Dios por todo lo que Dios le había librado, de todo lo que Dios le había apartado. Dios decidió en su corazón borrar al hombre de la faz de la tierra por causa de la iniquidad, por causa de la maldad y por causa de todas esas expresiones de pecado que había subido a la presencia de Dios. Dios envió el diluvio, pero Dios vio en Noé un hombre justo, lo apartó a él y a su familia, y producto de eso Noé, con gratitud en su corazón, lo primero que hizo fue levantar un altar. ¿Cuántos tienen gratitud en su corazón? ¿Estás consciente de todo lo que Dios te ha librado? ¿Estás consciente de todo lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu corazón? ¿Hay gratitud en su corazón? Levanta un altar. Levanta un altar de gratitud. Este espacio de adoración es un espacio que representa un altar de gratitud para decirle, Señor, gracias. Yo dependo de ti. Tú eres bueno. Tú eres grande. Yo soy pequeño. Tú eres bueno. Yo necesito de tu amor. Tú eres grande y misericordioso. Noé tomó ese lugar y en la Biblia se registra esa historia en la cual se levanta un primer altar. Aunque ya en el Génesis capítulo 14 por ahí se menciona un poco, perdón, el capítulo 2, 3, se menciona un poco acerca de cuando Caín y Abel trajeron ofrenda y ellos ya tenían ese sentido en su corazón de traer, ofrecer, dar gratitud. Y usted recuerda la historia allí. El uno trajo una ofrenda que no agradó y el otro trajo una ofrenda que honró, que agradó. Y eso despertó envidia, despertó maldad en el corazón y generó violencia. Y desde entonces el corazón del ser humano es una expresión de esas cosas que hay cuando no se entiende claramente el propósito de Dios. Un altar siempre representa un lugar de consagración. Antes de que Dios diera la ley, los hombres construían altares para adorar a Dios, donde quiera que estuvieran. De cualquier clase de forma o de materiales que ellos tenían disponible, levantaban y construían un altar porque había la necesidad de consagrar, de apartar, de separar. De esta manera, Dios manifestaba su poder y su gloria. Un altar provocaba encuentros sobrenaturales con Dios. Ese era el espacio para tener encuentros con Dios. Un altar. Es clave entender acerca de esto porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios levantaba altares que continuamente transformaban vidas, culturas, destinos y representaban una forma de expresar a Dios honra, gratitud, de reconocer que la presencia de Dios es real en la vida de toda persona. La misma forma de adorar a Dios, de entender el propósito de Dios. Y escúchame, sin altar no hay adoración.
¿Me está escuchando? Sin altar no hay adoración. Se requiere un altar para adorar. Se requiere un altar para rendir gratitud, honra, reconocimiento a Dios. Sin altar no hay adoración. A través de la historia y a través de todas las culturas y todos los sistemas religiosos que el hombre ha logrado construir, siempre hay una necesidad de construir o de levantar un altar, por causa de que siempre hay la necesidad de adorar. Y a través de todos los sistemas religiosos, usted puede observar cómo el hombre a través de la historia ha construido altares, santos, vírgenes, deidades y todas esas estructuras religiosas que el hombre ha creado para rendir adoración por causa de su necesidad, refleja el deseo del ser humano de construir un altar, de levantar un altar. Donde quiera que usted va, usted encuentra altares que las personas construyen, que los grupos, las sociedades, las familias, todos tienen una necesidad de construir un altar. Pero escuchen esto, no hay altar sin adoración, ni tampoco hay adoración sin altar. Se requiere un altar. Por esa causa existe esa necesidad de construir un altar, de establecer una deidad, de posicionar una imagen, una deidad, una persona o una figura que represente eso. La cultura del altar representa una vida de adoración. Y es allí donde usted y yo necesitamos entender claramente esa necesidad. Una vida de adoración que honra a Dios, que agrade a Dios. Salmos capítulo 43, verso 4, el salmista dice, entraré al altar. Entraré al altar, haciendo referencia a ese altar en el tabernáculo que estaba ubicado en el lugar santo, como una necesidad de traer mi vida, de traer mi corazón. Y dice el verso 4, dice, entraré al altar de Dios, y no de cualquier Dios. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Hay una forma específica allí, ¿no? Al Dios de mi alegría y de mi gozo. Al Dios que llena, al que sacia, al que bendice, al que suple, al que sustenta, al que trae gozo al alma, al espíritu y al corazón. El salmista dice, entraré al altar. Y es allí donde tenemos que entender que cuando usted entra a un altar y rinde adoración a Dios, algo pasa en el alma. Algo pasa en el espíritu. Cuando usted entra al altar de Dios y determina adorar a Dios en espíritu y en verdad, algo se transforma en nuestras vidas. Algo sucede en nuestros corazones. La adoración genera ese cambio de la tristeza al gozo, de la amargura a la alegría del alma, del espíritu. Por eso la adoración tiene que ver con el altar. No hay adoración sin altar y no hay altar sin adoración. ¿Y la adoración de dónde fluye? ¿De dónde fluye la adoración? Del corazón contrito y humillado. La adoración fluye de un corazón agradecido. La adoración fluye de un corazón que ha entendido, de un corazón que ha discernido que no es en vano que adoramos. La adoración fluye de un corazón que ha entendido la necesidad de cantar, de adorar, de renunciar, de rendir, de tener comunión, de tener temor con Dios. Allí viene ese deseo, ese anhelo. Donde hay devoción, donde hay una entrega radical. Creo profundamente que necesitamos establecer una cultura de altar. ¿Me está escuchando? Necesitamos establecer una cultura de altar al Dios de verdad. Al Dios de nuestra alegría y de nuestro gozo. Necesitamos establecer una cultura de altar. Es más, por cierto, déjame decirte, aún los malos y los que se dedican a las cosas malas levantan altar. ¿Está consciente usted de eso? ¿Verdad? Aún los malos y los que se dedican a las cosas malas levantan altar y levantan sus ídolos,
y levantan sus imágenes, y levantan sus cosas y le echan oraciones, porque a través de eso ellos tienen y reflejan una necesidad de protección, de seguridad. La cultura de nuestros tiempos da esas opciones. Pero usted y yo necesitamos entender a quién realmente adoramos y a quién realmente rendimos nuestra adoración. Y eso tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. A quién yo rindo adoración, a quién yo levanto mi honra a Dios. Porque cada uno de nosotros podemos levantar un altar de adoración desde nuestra casa, desde nuestro hogar. Cada uno de nosotros podemos levantar un altar de adoración para reconocer la presencia de Dios, para reconocer que Dios está aquí, para reconocer que Dios está con nosotros, para reconocer que todo es de Dios y proviene de Dios. Ahora, algo interesante también, cuando entendemos y reconocemos la necesidad de establecer una cultura de altar, lo primero que tenemos que partir es desde el arrepentimiento. Lo primero que se requiere en un altar es reconocer que no puedo. Reconocer que no puedo. Reconocer que necesito. Reconocer que no soy nada. Reconocer que todo viene de Dios y proviene de Dios. Y eso es rendir. Eso es renunciar. Eso es entender. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se trae al altar es un corazón arrepentido. Lo que se trae al altar es un corazón que ha llegado a ese nivel de entendimiento espiritual que no se puede solo, que se necesita de la ayuda de Dios, que se necesita de la bondad de Dios, que se necesita del favor de Dios para seguir, para avanzar. Porque hay momentos en nuestras vidas en donde realmente no se puede. Por más que uno tenga todos los recursos materiales, intelectuales, por más que uno tenga todos los recursos que uno cree que pueden sostenerte, hay momentos en nuestra vida en donde no se puede. Pero cuando entendemos y levantamos una cultura de altar, reconocemos que solo Dios puede. Y solo Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas. También necesitamos tener convicción. Convicción. ¿Eso qué significa? Fe. Para tener una cultura de altar necesitamos, número uno, arrepentimiento. Reconocer que no podemos. Reconocer que con nuestras fuerzas no se puede. Número dos, necesitamos tener convicción. Fe. Fe, certeza. Que lo que usted ofrece, que lo que usted da, está en las manos de Dios, en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Y que Dios obrará conforme a su voluntad. Diga conmigo, convicción. Convicción es esa certeza, es esa fe que mueve montañas. Convicción es esa fe y esa certeza que nos lleva a entender nuestra necesidad, escúchame bien, de sanidad, de perdón. Convicción. Y la primera convicción que usted y yo necesitamos en nuestras vidas es que somos pecadores. ¿Tiene usted esa convicción en su corazón? Porque puede usted pasar su vida creyendo que está bien, creyendo que es bueno, creyendo que usted está perfecto. Pero la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y pecado es pecado. Donde hay pecado, hay dolor, hay desorden, hay pobreza, hay maldición. ¿Me está escuchando? Pecado es pecado. Y la primera convicción que tenemos que empezar a reconocer en nuestras vidas es que somos pecadores. Y yo necesito el perdón de Dios. ¿Está consciente de esa convicción? Si usted no tiene convicción de eso, hay un problema entonces en su corazón. Porque vivimos inmersos en una cultura en donde las personas creen que todos somos buenos. Y como que reducimos el nivel de convicción pecaminosa de que hay desórdenes, hay inmundicia, hay iniquidad en nuestros
corazón. Y a veces nos impresionamos cuando vemos la noticia, ¡uy, qué malo que fue esa persona! Pero no estamos conscientes de lo malo que nosotros mismos podemos ser. ¿Está consciente usted de eso? ¡Uy, qué malo, qué malo y qué maldad! Tenemos que empezar a tener convicción primero en nosotros mismos. El pecado que mora en mí, dijo Pablo el apóstol. El pecado que mora en mí es un estorbo. Por eso necesito traer al altar mi corazón para ser limpio, para ser lavado, para alcanzar la santificación, el perdón y la gracia de Dios. Entonces, número 1, arrepentimiento. Número 2, convicción de pecado. Esa es la primera convicción que necesitamos tener. Número 2, convicción de pureza. Convicción de pureza. Solo en la sangre de Cristo, usted y yo podemos alcanzar esa convicción de santidad, de pureza. Nuestros corazones necesitan ser puros. Y esa pureza viene a nuestras vidas cuando nos acercamos al altar y presentamos nuestras vidas delante de Dios y decimos, Señor, límpiame. Limpia mis pensamientos, limpia mi corazón, limpia mi alma, limpia mis vestiduras. Lávame. Lávame con tu sangre. ¿Cuántos necesitamos ser lavados con la sangre de Cristo Jesús? Cada día en nuestras vidas necesitamos ponernos a cuentas con Dios y decirle, Señor, lava mi corazón. Lava mis pensamientos porque vivo pensando mal de mi suegra. Lava mis pensamientos porque vivo pensando mal de mí mismo. Lava mis pensamientos porque tengo malas relaciones con mis hijos. Y por causa de mis pensamientos, mi ambiente, mi hogar, mi casa, mi familia y mi trabajo es turbio, es complicado. Y la vida se vuelve cada vez más difícil y complicada. Nuestros pensamientos necesitan ser lavados con la sangre de Cristo. Nuestras emociones, nuestros sentimientos también necesitan ser lavados por la sangre de Cristo Jesús. Nuestro estilo de vida, nuestra conducta, nuestra manera de vivir necesita ser lavada por la sangre de Cristo Jesús. Por eso Cristo murió en la cruz y fue elevado en lo más alto de la montaña allí como nuestro altar. El mejor altar de la historia en el cual usted y yo podemos rendirnos, humillarnos y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Lávame con tu sangre, perdona mis pecados, limpia mi corazón, cámbiame, transfórmame. Y fíjate, mira cómo el salmista empieza en el 43, verso 1. Júzgame, oh Dios. Júzgame, oh Dios. Y defiende mi causa. ¿Qué más dice? Líbrame, ¿de quién? De gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Ahora, si usted pudiera poner ese texto en relación con usted mismo, ¿qué diría? Líbrame de mí mismo, porque me autoengaño. Líbrame de mí mismo, porque soy impío. Líbrame de mí mismo, porque a veces me convierto en inicuo. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Porque a veces como que leemos el texto en relación al de allá, al de acá, al que está al lado mío, al que me perturba la vida, al que me perturba. Pero tenemos que empezar a leerlo desde nuestra propia vida. ¿Amén? ¿Estamos claros, hermanos? ¿No le gustó este mensaje? La palabra de Dios es fiel y es verdadera. El salmista dice, júzgame, oh Dios. Solo Dios nos juzga. Y déjame decirte, y Dios es perfecto para juzgar. El problema es que a veces nosotros queremos tomar esa posición de Dios y comenzamos a juzgar a otros. Y cuando juzgamos a otros, ¿qué hacemos? Condenamos. ¿Qué más? ¿Sí? Jesús dijo, no juzguéis para no ser juzgados. En lo que juzgamos a otros, herimos, lastimamos, condenamos y dañamos más nuestras relaciones, nuestro ambiente familiar,
Nuestra vida conyugal se lastima y se daña donde hay un esposo que siempre está juzgando o donde hay un padre que siempre está acusando. Y eso redarguye mi corazón. Y el Señor, perdóname, ayúdame. Ayúdame porque a veces puedo decir palabras que lastiman, que ofenden, que lastiman de una manera que generan un dolor y una herida en el corazón. Y de eso usted puede haber muchas personas en nuestros tiempos. Es más, la generación de hoy es una generación con una gran herida en el corazón. Usted puede analizar esas cosas en nuestro medio. Vivimos inmersos en un mundo donde hay demasiadas personas heridas, lastimadas. Y son heridas por causa de alguien le juzgó, alguien le lastimó. Por eso necesitamos venir al altar, entrar al altar de Dios. Y fíjate, me encanta esta palabra. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. El que tiene gozo en el corazón ha sido lavado por la sangre de Cristo, ha sido perdonado, ha sido sanado y ha sido restaurado. Y tiene una vida nueva para vivir conforme a la voluntad de Dios. Es importante tener esa convicción. Es importante entender también un tercer elemento más. Y escúchame bien esto con claridad. Santidad. Santidad. Al altar no se trae cualquier cosa. Se trae lo más digno, lo más estimable. En el altar de sacrificio, recuerda, ahí en el tabernáculo, el altar de sacrificio que estaba ahí en los atrios, se traían corderos, toros y todas esas clases de animales. Pero tenían que escoger lo mejor de lo mejor. Si alguno estaba con un defecto, estaba desechado. No sirve eso. Ese altar que representaba el lugar de sacrificio era el lugar para presentar un sacrificio como un acto de entrega. Escúchame, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo se convirtió en el Cordero de Dios, sin pecado, sin mancha. Y Él fue entregado en el altar de sacrificio. La cruz representa eso. El altar donde Él entregó su vida y su corazón para derramar su sangre y lavarnos de todas esas manchas y de todos esos pecados y vestirnos de santidad. Vestirnos de santidad. Es el deseo de Dios que usted y yo seamos vestidos de santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo obra la santidad? Pues bueno, fuimos apartados del pecado, de la iniquidad, de la maldad, de la corrupción, y a través de la muerte de Cristo en la cruz, que es el Cordero de Dios, el Cordero perfecto. Ninguna otra persona pudo haber muerto por nosotros para traer perdón, sanidad y santidad a nuestras vidas. Pero Cristo, el Hijo de Dios, entregó su vida en la cruz para salvarnos, para perdonarnos, para limpiarnos, y esto es lo maravilloso, para santificarnos. Santificarnos. ¿Qué significa eso? Apartarnos, separarnos para Dios. Usted y yo hemos sido separados para Dios por medio de Cristo Jesús en la cruz. Fuimos separados, fuimos apartados. Y yo diría esto, estamos siendo santificados cada día en nuestras vidas. Por eso necesitamos un altar. Y por eso necesitamos adorar y rendir nuestras vidas y ofrendar nuestros corazones en gratitud a Dios. ¿Sabe por qué necesitamos santificarnos? Porque la Biblia, la palabra del Señor, dice que Dios quiere levantar su iglesia. Y usted y yo representamos la iglesia del Señor. Amén. Y la iglesia del Señor es santa, sin mancha y sin arruga. Las características de la iglesia que Dios quiere levantar. Una iglesia santa. Ahora, te pregunto, así como para aplicarlo de una manera en nuestra vida práctica.
¿Tiene usted una vida de santidad? ¿Qué pasó? Somos llamados a vivir a la santidad. En medio de toda la iniquidad, el pecado y la inmundicia, ¿es posible vivir en santidad? Yo creo que sí. Es posible. A través de Cristo Jesús, que nos lava, nos limpia, nos perdona. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Yo creo que es posible vivir en santidad. Escúchame bien. Santidad en nuestros ojos. Nuestros ojos. Santidad en nuestras manos. Santidad en nuestros labios. Santidad en nuestros oídos. En nuestros pasos. Nuestro estilo de vida. Lo que hacemos. Lo que pensamos. Lo que sentimos. Por eso debe de haber un altar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo, el Cordero de Dios que sana. Cristo, el Cordero de Dios que restaura. Cristo, el Cordero de Dios que santifica. Allí está el centro de toda nuestra convicción y de nuestra fe. Por eso necesitamos reconocer la necesidad de entrar al altar del Dios que envió a su Hijo para morir en la cruz y salvarnos. Noé construyó un altar de gratitud después del diluvio, pero fíjate, aquí hay algo interesante. Jacob recibió la orden de hacer un altar a Dios. Génesis capítulo 35, verso 15. Mira lo que dice Génesis 35, verso 15. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar. Verso 1, estoy en el verso 1. Haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías. ¿De quién? Al Dios que te apareció cuando huías. ¿Has estado en algún momento de tu vida en la que huyes y deseas huir y correr y salir corriendo? ¿Has estado en una situación como esa? Porque sientes que es tan cargado, es tan pesado el problema, es tan difícil y tienes necesidad de huir. Jacob, ¿recuerdas la historia? Su hermano era Esaú. Llegó un momento en donde el padre, Isaac, bendijo a Jacob. ¿Quién era el mayor? Le robó la primogenitura. Pero ellos eran gemelos en la historia bíblica. Ahora, hay algo interesante aquí. Jacob huye porque su hermano decidió matarlo, perseguirlo, angustiarlo. Su hermano decidió perjudicarle la vida, toda su vida. ¿Has estado en una situación como esa? Tal vez no es tu hermano. Puede ser alguien en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Te perturba, te molesta, te incomoda. Jacob decidió huir porque era tanto el deseo de venganza, era tanto el deseo de hacer daño. Y en un momento de su vida, dice la Biblia, que Dios se apareció a Jacob y le dijo, levántate, sube a Betel, quédate allí. Haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías. A veces, escúchame bien esto, a veces no huimos por causa de otros. A veces huimos nosotros mismos de nosotros. ¿De quién estás huyendo? A veces huimos de Dios. ¿Recuerdas a Jonás? A veces huimos del propósito de Dios, de la voluntad de Dios. Ahora, dice el verso 2. Entonces Jacob, el verso 2, préstale atención, todos allí. Entonces Jacob dijo a su familia, ¿a quién? A sus hijos, a su esposa. Y todos los que con él estaban. ¿Qué les dijo? Dígalo fuerte, dígalo fuerte. ¿Qué les dijo? Fue todo lo que Jacob les dijo.
Verso 3, miren lo que dice. ¿Y qué? Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino en que he andado. ¿Te gustó esa palabra? Verso 2 y verso 3. Así dieron a Jacob, el verso 4, todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. No los persiguieron, no los extorsionaron, no los amedrentaron, no los intimidaron, porque hubo una decisión. Él decidió llamar a su familia y les dijo, dejen sus ídolos, quiten sus ídolos. Y yo quiero en esta mañana decirle esa palabra a cada uno de los que estamos aquí. Renuncia a sus ídolos. ¿Qué ídolos, pastor? A ver, háblame de tus ídolos. Tu suegro, tu suegra, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tus sueños, tus éxitos, tus títulos, tus logros. No te olvides, nosotros somos sensibles. El primer fabricante de ídolos somos nosotros. Fabricamos ídolos. Nuestros corazones fabrican ídolos y levantamos altares. Y a veces esos altares reflejan los ídolos que tenemos. Consciente o inconscientemente, siempre estamos construyendo altares. ¿Estás consciente de eso? Entonces, háblame de tus ídolos. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? Jacob dijo a su familia, después de haber oído la voz de Dios, Dios le dice, ve a Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Ve allí. Haz un altar. Construye un altar al Dios que se te apareció. Al Dios que te libró de la angustia. Al Dios que te sanó. Al Dios que te restauró. Al Dios que te libró. Al Dios que te bendijo. Allí a Él levanta un altar. No te olvides que Él estaba siendo perseguido. Y antes de eso, Jacob llama a su familia. Renuncien a sus ídolos. Escúchame bien, no se puede tener dos señores. Jesús lo dijo. No se puede tener dos señores. O tomamos la decisión de adorar y seguir al Dios de verdad, o nos engañamos a nosotros mismos levantando altares e ídolos que se nos ocurran. No se puede servir a dos señores. Él llamó a su familia y les dijo, quiten los ídolos que tienen. Saquemos, destruyamos esos altares porque no sirven. Derribemos esos altares porque nuestra adoración ha sido vana. Y ha sido vano nuestro esfuerzo. Y han sido vanos nuestros sacrificios. Y no hemos sido transformados, no hemos sido cambiados, no hemos sido liberados. Es más, la palabra de Dios habla acerca de eso y nos llama a derribar esos altares. Luego, Jacob le dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Limpiaos y mudad vuestros vestidos. Me encanta ese proceso, puedes verlo claramente allí. Lo primero que tenemos que hacer siempre en nuestras vidas es decirle, Señor, quita de mi corazón todo ídolo. Quita de mi corazón toda idolatría. Permite que mi corazón siempre tú seas el centro. Solo tú el Señor de mi vida. Solo tú el Señor de mi corazón. Que no ponga yo mi esperanza en nadie más que en ti. Que no ponga yo mi fe en nadie más que en ti.
El llamado está claro. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Número 1. Número 2. Limpiaos y mudad vuestros vestidos. Luego de eso, levantémonos y subamos. Quiero poner esta pregunta en tu corazón. ¿Por qué no estamos avanzando? ¿Por qué no estamos creciendo? ¿Por qué no estamos siendo transformados? Los ídolos que hay en nuestro corazón estorban, estancan, esclavizan y nos mantienen cautivados. Yo quiero poner esta palabra en tu corazón. Si tú haces un análisis social de nuestra ciudad, de nuestro país, nuestra ciudad y nuestra nación no está avanzando. Está estancada la ciudad y la nación. ¿Sabes por qué? Porque hay demasiados ídolos que no hemos derribado. Ahora, otra historia. Números capítulo 20. Fíjate, otra historia aquí para poner en tu corazón. Números capítulo 23. Balac construyó 7 altares. Balac. Pero estos 7 altares que él construyó, los construyó con un propósito de maldecir. Balac, un rey pagano. Una vez que Jacob prosperó, y prosperó de una manera impresionante, que se convirtió en un gran pueblo, en una gran nación, Balac observó a Jacob y a su familia. Estamos hablando del mismo Jacob de Génesis. Balac observó que Jacob venía con toda su familia como un gran pueblo. Es decir, ya no eran 3, 4, era toda una nación. Se sintió intimidado y Balac contrató a un profeta de nombre Balaam y le dice: maldice a este pueblo para que no prospere. Maldice a este pueblo para que no crezca. Maldice a este pueblo para que no sean libres. Maldícelo. Balac construyó 7 altares y contrató, escuchen, eso dice el texto bíblico de Números capítulo 23. Usted puede leer la historia, estoy yendo un poquito rápido acá. Contrató a Balaam y Balaam se prestó para ese cachuelo. Pensando que podía hacerlo. Pensando que podía trabajar, ya tú sabes, ¿no? Las personas usan a veces esos mecanismos. Van al brujo, van al chamán, van al de aquí, van al de allá, pensando que tienen poder para maldecir. Ojo, Balaam se prestó para eso. Balac creyó que ya podía hacerlo. No te olvides, la consigna era maldecir, no bendecir. Y levantó altares para maldecir. Lo que Dios ha bendecido, el hombre no puede maldecir. ¿Estamos claros? Dios bendijo el matrimonio. ¿Estamos claros? Dios bendijo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. La bendición de Dios es para ellos. La bendición de Dios es con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Entonces, Balaam se frustró y fue a Dios. Y Dios le dijo: no maldigas, bendice. Balac se enojó, se frustró, y usted puede leer la historia de cómo ese deseo de él de que se maldiga se convirtió en una bendición que a él lo frustró. Pongo esa historia en su corazón. ¿Por qué? Porque también habla de altar. No te olvides, aún los malos construyen altar para lo malo. En estos tiempos de confusión, en estos tiempos de tiniebla, la gente que no tiene entendimiento y sabiduría acerca de la palabra de Dios puede que esté construyendo un altar de maldición que trae maldición. Y mira estas expresiones. Balac intentó maldecir al pueblo de Israel, al pueblo de Jacob, a su familia, para que no crezcan, para que no prosperen, para que no se multipliquen, para que no avancen. El diablo está así, intentando destruir nuestra ciudad y nuestra nación. Y cuando el diablo destruye una ciudad y una generación, destruye a generaciones de familias. ¿Por qué nuestras ciudades no prosperan? ¿Por qué nuestros pueblos no prosperan? Porque hay
un altar de idolatría que lo único que trae es cautividad, que lo único que trae es pobreza, que lo único que trae es maldición. ¿Me está escuchando? ¿Está consciente usted de eso? La palabra es clara. Balaad hizo eso. Y en nuestros tiempos, eso ocurre todavía cuando no reconocemos al único Dios verdadero a quien tenemos que rendirle nuestra adoración. El salmista David, vuelvo otra vez al Salmos capítulo 43, verso 4, entraré al altar de mi Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. El que tiene gozo en el alma está libre. El que tiene gozo en el corazón está libre para adorar en espíritu y en verdad. Entonces, el altar del cristiano, el altar del creyente es Cristo. Cristo es el sacrificio por el pecado ofrecido una vez por todos. Y usted y yo necesitamos levantar el nombre de Cristo y reconocer que solamente en Él y por medio de Él somos libres, somos salvos, somos perdonados y somos limpios. Amén. Pongo esta palabra en tu corazón y quiero animarte a que entremos al altar. Y escúchame bien esto, el altar demanda de iniciativa personal. ¿Tienes deseo de entrar al altar? Entrar al altar debe de ser una iniciativa personal, pero también comunitaria, familiar, social. Levanta el altar en tu hogar, en tu casa, en tu familia y en tu propio corazón. Debemos y podemos entrar al altar desde que Cristo murió en la cruz y fue levantado. Entrar al altar debe de ser nuestro anhelo, nuestro deseo del alma como creyentes. Entrar al altar es un llamado para renunciar, ofrecer, traer, morir, pero también para vivir, santificar y dedicar y consagrar toda nuestra vida. Entrar al altar no solamente cuando hay necesidad, no se acostumbre a entrar al altar solo cuando tiene una necesidad. También necesitamos entrar al altar cuando queremos someter nuestra voluntad, decirle, Señor, pongo esto que es difícil en mi vida, cambiarlo. Pongo mi mal carácter, pongo mis malas actitudes delante de ti, cambia esto de mi vida. Entrar al altar requiere de nosotros un corazón